Restrepo Mesa, coordinadora del Observatorio de Drogas y profe de acá de la UTP. Hoy va a compartir con nosotros este tema. Siento que también es un privilegio poder contar con la presencia y la socialización, pues como de lo que hoy viene como a contarnos. Una mujer que tiene mucha experiencia y ha investigado hartísimo sobre temas de drogas. Entonces, pues los dejo en muy buena compañía. Bueno, muy buen día a todas las personas que nos acompañan. Como les dijo el compañero, pues vamos a hablar hoy de drogas, del punto 4, pero digamos que el enfoque pues va a ser más ajustado al contexto, o sea, más al eje cafetero, a esta región, que tiene que ver más es con el consumo. Vamos a hablar más referente al consumo de drogas y mencionaremos, digamos, algunos apartes de cómo va el acuerdo. Igual la idea, creo que la metodología es si tienen preguntas, sí, ¿cierto? Ir como conversando, entonces, bueno, quien vaya levantando la mano, pues vamos también como alimentando la conversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de la presentación? Pues al final, como la metodología. Generalmente al final, pero como usted quiera. Bueno, si quieren, entonces van apuntando y ¿cómo quieren ustedes? Listo, bueno, y para empezar, pues una especie de recorderis que yo creo que ustedes ya lo han escuchado, mencionado, lo han hablado en algunas otras charlas que hayan tenido un poco de esa epistemología de la paz, pues que Johan Galtung, siendo uno como de esos padres irenólogos estudiosos, nos invita como a reconocer otros tipos de violencias y otros tipos de paces. Entonces las drogas pues hacen parte, digamos, de reconocer también este principio etimológico de las paces. Les dice Galtung que la paz o las paces no son lo contrario de la guerra, sino ausencia de violencia estructural. La armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. La paz no es una meta utópica, es un proceso lento. No supone un rechazo del conflicto, al contrario, los conflictos hay que aprender a afrontarlos y a resolverlos de manera pacífica y justa. ¿Cierto? Yo creo que esto ya lo habían visto ustedes en el diplomado, pero me parece importante reconocerlo porque las drogas precisamente hacen parte de esa violencia estructural, que es la violencia más grave de todas. ¿Cierto? Está la violencia directa, que es la que nos muestra RCN, Caracol, el golpe, el muerto, esa es la que vemos, la puntica del iceberg. Y la violencia cultural o estructural, que es la peor de todas tres, de esa poco se habla o poco trabajamos en ella. Y las drogas tienen que ver con las tres. El tema de drogas tiene que ver con las tres, pero sobre todo se potencia desde esas violencias de la base. Desde la violencia estructural, que son toda la injusticia social, el hambre, la pobreza, ¿cierto? Entre otros. Y la violencia cultural, como el estigma, el señalamiento, los juicios, los prejuicios, todos esos ismos que también vamos a ver más adelante. Aquí está pues como la definición, no sé si ustedes ya la habían tenido en algún momento. Aquí está, digamos, como los tipos de violencia, donde yo la llamo la enfermedad, sobre todo. Hay una enfermedad en este país que se llama corrupción, y los síntomas son esos hechos sociales que a veces creemos que es lo peor que pasa en el país, como las drogas. Las drogas son lo peor del país, pero es un síntoma de la violencia estructural que tiene el país, es un síntoma. ¿Cierto? Entonces ahí es donde se habla, ¿cierto?, del conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de necesidades y se concreta precisamente en la negación de necesidades o de derechos. Eso es la violencia estructural, la ausencia de derechos, la vulneración de derechos. La cultural crea un marco legitimador de la violencia que se concreta en actitudes. O sea, cómo vamos nosotros legitimando ciertos actos, normalizando, como en el tema de drogas que ahorita vamos a ver, cuando señalamos, excluimos, ¿cierto? Todo el tiempo estamos desde esos marcos donde desconozco al otro, con sus prácticas, con sus dolores, en fin. Y la violencia directa es esa visible, que se concreta en comportamientos o actos de violencia. Ahí es donde está el golpe, el muerto, las cifras, lo que todo el tiempo nos están mostrando.
Bien, entonces en este tema que es el punto 4 que se llama la solución al problema de las drogas ilícitas, hay 3 puntos, digamos, a trabajar. El primero es el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es donde más, digamos, se ha trabajado, solo van un 20%. Solución al fenómeno de producción y comercialización de drogas, digamos que eso es un error conceptual hablar de narcóticos, estupefacientes o, ¿cómo es el otro concepto que dicen las noticias? Incautación de alucinógenos. Alucinógenos, narcóticos y estupefacientes es un error conceptual, porque no todas las drogas lo dejan a uno estupefacto, narcotizado o lo pone alucinado, ¿cierto? Entonces esas son categorías que, digamos, en el marco de la ley lo manejan porque así aparece en la Junta Interamericana de Fiscalización. Es una traducción más del inglés, porque además obedecemos a las políticas gringas, y entonces en la traducción pues no se tiene en cuenta ni siquiera pues esta parte. En el fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, cero inversión, cero trabajo, y eso lo vamos a ver en las cifras, que cada vez estamos peor en consumo, peor en venta, peor en edades de inicio, más tempranas. Y por último, programas de prevención del consumo y salud pública, cero también, que tiene que ver, digamos, sobre todo con inversión social, ¿cierto? Para nosotros, ¿cuál es el tema más importante como región de esos 3? ¿En cuál creen que estamos agradados? El de sustitución. Producción y comercialización. Los dos. El primero, no, digamos que en la región ya no hay cultivos. El último vestigio que se dio en Caldas, y ese, digamos, que ya hace varios años pues se erradicó. Digamos que como región nosotros tenemos un problema grave y grande en fenómeno de producción, de producción y comercialización. Lo que pasa es que no es producción desde la planta, es una producción desde la síntesis, las drogas de síntesis o fenómenos emergentes. Aquí tenemos de un momento a otro, nos llegaron un montón de químicos que no tenían título, o sea, se volvieron químicos de la noche a la mañana, cocineros de drogas de síntesis, en cualquier casa, en cualquier cocina, ¿cierto? De manera móvil. Entonces sí pudiese uno decir, aunque el enfoque fue la producción, sobre todo donde estaban los cultivos, pudiésemos hablar que en la región también tenemos un problema de producción, pero de drogas de síntesis. Y la comercialización también, ¿cierto? Se normaliza, hace parte del pan de cada día, hace parte de economías de ciertos sectores, porque si yo crezco en la olla, yo campaneo desde chiquito, para mí se normaliza esa dinámica económica. Y las drogas hacen parte de eso, hacen parte de la economía como cualquier producto del mercado. Si yo cojo la producción de unos zapatos y la producción de drogas, tienen el mismo recorrido, el mismo, ¿cierto? La misma cadena de comercialización, de producción, de enganche, de venta, etc. Entonces siempre, digamos que es ver que esto hace parte de un entramado complejo. Hablar de drogas, sobre todo en este campo, que es el que voy a enfocar, que es el consumo, no es solo la sustancia o la persona que decidió consumir. Casi siempre nos quedamos como en esos dos marcos. No, es que quién lo mandó a juntarse por ahí con malas amistades, quién lo mandó a probar, por eso se quedó ahí, ¿cierto? Y la droga que es mala. Ese es como más el discurso, además son discursos prohibicionistas, y no miramos toda la complejidad estructural que tiene que ver con un gran negocio, donde no solo está el que cultiva o el jíbaro, que son los eslabones más débiles, sino que hay toda una estructura económica a nivel mundial, donde hay un centro grande en Miami y donde participan sectores políticos, empresarios, que les interesa mantener ese negocio, porque además es un negocio que está de la mano con la guerra, ¿cierto? Y está de la mano también con la trata de personas, y está de la mano también con la prostitución. Entonces, hablar de esto es hablar de economía, es hablar de política, es hablar de la sociedad, de imaginarios y representaciones sociales que tenemos en torno a eso, una narcocultura enquistada en nuestra región, muy fuerte, ¿cierto?, que viene desde hace muchos años, donde esta región, digamos, desde el café, las telas, el contrabando,
han venido fortaleciendo una cultura de ilegalidad, y no precisamente desde los estratos más bajos, estratos altos como Alcides Arévalo, Antonio Correa, ¿cierto? Que son inversiones narco que están aquí en la ciudad y que son admirables y que siguen reproduciendo una cultura alrededor de toda esta dinámica. ¿Qué pasó con ellos? Ellos invirtieron, no pasa lo mismo que con otros, de pronto gastan, despilfarran y se dejan pillar, más fácil. Pero es, digamos, una historia de ilegalidad que tiene esta región y que viene precisamente de estratos altos, no estratos bajos. Entonces es hablar también de eso, ¿cierto? Economía, política, las políticas de drogas que las vamos a mencionar también en algún momento, el tema social, el tema epidemiológico o genético, que también tiene que ver con que quien consume drogas, aquí todos podemos probar algo, la misma droga, y a todos nos va a funcionar de manera distinta. ¿Por qué? Porque genéticamente tenemos una memoria distinta, porque mentalmente tenemos constructos diferentes, ¿cierto? Entonces nos podemos enganchar o no con la sustancia, y eso hace también que el tema sea complejo. Entonces ahí estaría también, ¿cierto?, esa parte epidemiológica o genética, biológica, económica, política, social, la fisiológica que tendría que ver con eso, que hace que hablar de drogas sea tan complejo como hablar del ser humano. No es cualquier, digamos, el primer juicio que normalmente lanzamos. Bien. Entonces, aquí, digamos, dentro de una búsqueda que hice sobre cómo va el Acuerdo 4, este fue como el documento, me parece, más síntesis, completo, que nos habla de cómo está. Se mencionan, son muy pocos los documentos que encontré que hablaran del Acuerdo 4, de la solución al tema de drogas. Entonces, se hacen estas preguntas, sobre todo en este documento, ahí nos quedó por fuera, y la erradicación forzada, cómo va ese tema de la presión de Estados Unidos a Colombia para resultados rápidos frente a crecimientos de cultivo, la seguridad de los territorios donde se pretende llegar con la sustitución, es todo un vacío, ¿cierto? Porque se han vuelto territorios mucho más inseguros, con más reportes de muertes, de líderes, de campesinos. Entonces creo que el panorama de este acuerdo es tan crítico como los otros, o peor, de crítico. Y también el tratamiento penal diferencial, que es otra deuda pendiente, sobre todo con los campesinos, que digamos, quienes tenían unos cultivos pequeños, digamos que había toda una propuesta de desarrollo alternativo que no se está dando, ¿cierto? Y que se está judicializando como si tuviese hectáreas enormes de cultivos de coca o amapola. Precisamente, digamos que este tratamiento penal, quien más lo ha estado frenando es el fiscal Martínez. Bueno, entonces el primer punto habla sobre todo de sustitución de cultivos declarados ilícitos e invita, ¿me está escuchando? Es que le di play, espera. ¿Cómo le ponemos? Bueno, voy a devolver para que lo escuchemos completo. Bueno, aquí habla de planes integrales, el acuerdo habla de planes integrales de desarrollo, lo abro de nuevo, con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. Del dicho al hecho, mucho trecho, ¿cierto? Está escrito, pero todo el tiempo se han ido cambiando las reglas del juego. Entonces aquí, en la voz que se está escuchando, es un poco lo que cuenta un campesino de los territorios que ha pasado. Yo vuelvo y le doy. Con el sistema de obligación por la presión aérea, prácticamente lo que se hace es acabar con todo lo que tiene que ver con los recursos forestales, acabar con el recurso hídrico, acabar con todo lo que tiene que ver con los productos de alimentación del campesino. Lo que se está creando es un verdadero terrorismo para que la gente de pronto abandone el territorio y no se conquiste pensiones, provoca el Estado todo esto, pero nosotros hoy
ahí esa es un poco como escuchar la realidad de los territorios, ¿cierto? La voz de un campesino. También estos son dos párrafos que encontré en una de las entrevistas que hizo Semana, ¿cierto? Sobre lo que está pasando. Vemos que hay dos relatos de diferentes lugares en el país, donde pues están viendo que otra es volver, ¿cierto? Volver a esa fuente de ingreso porque no hay otra opción. Respecto a lo que dice también el campesino sobre el glifosato, pues bien sabemos que ya está eliminado en todos los países, pero aquí se sigue pensando en que esa es la solución, y es la solución de dejar unos terrenos estériles para que luego lleguen las multinacionales a explotar, ¿cierto? Esto todo unos pasos de perversión en los territorios con este tema que tiene que ver con la guerra contra las drogas, que ya es reconocida como un fracaso a nivel mundial, ¿cierto? Todo lo que se ha hecho de guerra contra las drogas no ha tenido ningún impacto positivo, sobre todo en el país. Aún así se quiere seguir apostando por lo mismo, ¿cierto? Porque es parte, digamos, de lo que manda a decir Estados Unidos. Bien, entonces toda esta persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lo que tiene que ver con esa violencia estructural. El cultivo y la producción y la comercialización de drogas también han atravesado y alimentado el conflicto interno. Entonces esto hace parte, ¿cierto?, de la gasolina del conflicto a nivel de país, y dentro de los últimos puntos que se habla, está la reforma rural integral, se articula, ¿cierto?, con el punto 1 de la negociación, con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por los cultivos de uso ilícito, en particular con comunidades campesinas. Y el otro punto del que ahora hablábamos, lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena del valor del narcotráfico. ¿Cuántas personas estarían involucradas aquí en este segundo punto? ¿Cierto? Aquí en Pereira, el tema de corrupción, el tema de finanzas ilícitas, aquí cada vez más fuerte el gota a gota, cada vez más fuerte la vacuna. O sea, a mí, pues personalmente, yo voy por el centro y veo cómo cobran las vacunas, cómo cobra el gota a gota, ¿cierto? De manera muy natural, que hace parte, digamos, de todo este tema también de finanzas ilícitas y de una cadena articulada al microtráfico. Digamos, son los datos que aparecen desde el Observatorio de Paz. Las condiciones de seguridad de los líderes campesinos empeoran, además de las amenazas. Ya al menos 40 asesinatos hasta noviembre y las amenazas que se tienen hasta ahora. Solo el 14% de los raspachines está recibiendo el pago mensual, que es, digamos, uno de los acuerdos para que ellos ese dinero lo invirtieran en otro tipo de cultivos. ¿Qué es raspachines? Los que recogen la hoja de coca y pues hacen como un proceso de producción. Bueno, aquí digamos que ya quiero como empezar como también con esa doble moral en el tema de drogas, y es a partir de estas propagandas donde la mata mata, además en la voz de un niño, no cultives la mata que mata. Primero, la mata no mata, ¿cierto? La coca... ¿Se está utilizando ahora para productos medicinales? Sí, no solo ahora, las plantas siempre han tenido un uso ancestral de medicinas, pero entonces ahora, como el negocio lo vieron las farmacéuticas, entonces la marihuana resultó ser muy buena, ¿cierto? La coca tiene unas propiedades increíbles. La coca le falta muy poquito para tener todas las vitaminas y minerales, así como el amaranto, la quinoa, ¿cierto? De ahí se puede sacar un producto, una harina, que varios indígenas la trabajan, y que es un alimento que reemplaza digamos que ausencia de alimentos, y pudiese ser una harina para muchos sectores donde hay hambre.
pero además también ayuda al sistema digestivo, ayuda a evitar el mal de altura, y en el campo espiritual, digamos, de la cosmovisión indígena, es una planta femenina que ayuda también como a regular esa energía femenina y masculina. Entonces tiene, digamos, todas las plantas tienen propiedades importantes. Ese es el principio activo, además, de los medicamentos. De los medicamentos y de todos los medicamentos, ese es el principio activo. Pero nos han hecho desconectar porque el negocio de las farmacéuticas es mucho más importante. Y de ahí además se desprende casi todo el negocio de las drogas. Las drogas que ahora son ilegales, de alguna manera fueron legales también en su momento, sobre todo con Bayer, porque Bayer es bueno. Que Bayer fue el creador de la heroína y de otras drogas que en este momento, digamos, están en el marco de lo ilícito. Bueno, entonces aquí digamos que esto aparece también en el acuerdo, y es que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coco, de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena, y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito para fines médicos y científicos, pero no solo es la hoja de coca, ¿cierto? Hay muchísimas plantas que pudiese uno decir que están en el marco de los alucinógenos, pero tienen un uso ancestral, un uso diferente, ¿cierto?, que sirve para las comunidades en una conexión con sus cosmovisiones, etc. Por ejemplo, el que se llama borrachero. El borrachero lo vemos por aquí. Pereira tuvo matas de coca por toda la 30 de agosto, hasta que llegó alguien y dijo, ¡ih! Matas de coca por la 30 de agosto, hay que mochar todo eso. En los colegios. Siguen siendo muy bonitas, ¿cierto? Y siguen teniendo muchas propiedades. Pero cuando la planta es perseguida y prohibida, tiene otro uso, claro. El borrachero lo vemos por toda la ciudad, cuando uno va a las veredas. Y ese es una de las plantas más alucinógenas que tenemos acá en la región. Sí, me puso a leer eso y después que así. Pues yo no sabía. Ahora me tomo, cuando me los pensé, De hecho, nosotros en el SENA estamos produciendo ya como parte investigativa gel de marihuana, gel de coca, que sirve para recuperación de ligamentos articulares y para el dolor, obviamente, la inflamación de esos tejidos. La marihuana, como está diciendo la compañera, la marihuana tiene propiedades, toda la planta, toda. El cáñamo, que es como el palito, ¿cierto? El palito, sirve para hacer papel, para hacer fibras de ropa, mucho más resistentes a veces que el algodón o esas fibras sintéticas. El papel se recicla 10 veces más que el papel sacado de un árbol, además de todas las propiedades que tiene la planta. Pero, ¿qué es lo ideal ahí? Que todos sepamos cómo manejar la planta. No solo las farmacéuticas, sino que todos, así como sabemos manejar la sábila, todos sabemos que sirve para el pelo, que sirve para la tos, que sirve para la cara, que sirve, ¿cierto? La sábila. ¿Quién no ha usado sábila en la casa? Lo mismo pudiese ser con la marihuana, saber usar la planta. El problema no es la mata que mata, sino el uso que le damos a las plantas y el uso que le damos a las cosas. Bien, entonces digamos que es el punto donde voy a hacer énfasis, sobre todo aquí en la conversa con ustedes, y es el punto donde se habla de programas de prevención del consumo y salud pública. Entonces aquí, ¿qué dice el acuerdo 4? Poner en marcha un sistema nacional de atención al consumidor de drogas ilícitas, parece que ahí está sacándolo lícito, que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social. Siempre hago la misma pregunta en los escenarios: ¿quién de aquí no ha consumido sustancias psicoactivas? No ha consumido. Levanten la mano los que no han consumido sustancias psicoactivas. Pues de pronto Bueno, los que levantaron la mano, ¿quién no ha tomado ron, cerveza, café? O el sancocho lleno de cilantro, así bien cargado de cilantro. El cilantro también es bien psicoactivo, ¿cierto? Entonces, a veces creemos que hablar de drogas solo es desde lo ilícito y no desde lo lícito. Y sabemos que desde lo lícito, ¿cierto? Desde lo lícito el alcohol tiene accidentes, violencia, cirrosis, el tabaco, ¿cierto? Todo el tema también de cáncer, contaminación,
los medicamentos psiquiátricos que ya la gente se los toma sin ninguna prescripción médica para adelgazar, para bajar la ansiedad, para sentirse feliz. Eso son drogas y son legales. Y son drogas muy dañinas, sobre todo los medicamentos psiquiátricos usados sin prescripción y a veces hasta con prescripción. Bueno, dice que debe haber una política nacional frente al consumo de drogas ilícitas que tendrá un enfoque de derechos humanos, y de salud pública, un enfoque diferencial y de género, se fundamentará en la evidencia y se construirá e implementará con participación de las comunidades. Esto ya pasó, aunque aparece en cero ahí, en diciembre nos metieron de los tantos goles que nos meten en diciembre por andar pensando en Natilla o yo no soy tutaina. En diciembre metieron una política de drogas en el país que no fue construida con la gente, que no fue construida con la participación y que lo que hizo fue un retroceso en lo que se había avanzado en el tema de salud pública en drogas. Aquí ya existía una política que se construyó desde los territorios, con consumidores, no consumidores, instituciones que trabajamos el tema, y una política bien interesante que tímidamente bajó en algún momento a los territorios, pero que lograron desaparecer, y ahora pues con esta nueva política el enfoque es delincuente o enfermo, ¿cierto? Volvemos otra vez a esa época de que el consumidor o es delincuente, lo vamos a asociar con la delincuencia, o lo vamos a asociar con la enfermedad. Y entonces a veces desde la caridad, ay, es que está enfermito, y ese es como el enfoque más humano, y ni lo uno ni lo otro, ni enfermo ni delincuente. Es un ciudadano igual que todos nosotros, quien consume droga, y no todos los consumos son problemáticos, además, no todos los consumos son problemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Un ciudadano, si comete un delito consumiendo o no drogas, deberá responder en el campo de los deberes al sistema judicial, ¿cierto? Un ciudadano que tenga un consumo y se le convierta en una adicción o un consumo problemático, en el campo de los derechos debe ser atendido por el sistema de salud. Y ahí es donde, digamos, aparece la ley 1566, para que la tengan en cuenta. Esa es la ley que obliga a las EPS a hacer una atención integral cuando hay un consumo problemático, ¿cierto? Pero no es el que siempre el consumidor lo vamos a ver de una forma o de otra. ¿Qué año es esa? La ley 1566 es de hace 2 años aproximadamente y se viene implementando hace por ahí 1 año. Pero como todo lo que pasa con el sistema de salud, pues las barreras de acceso y la evasión, digamos, para atender de manera integral es permanente, ¿cierto? Vaya donde el médico general, donde el médico general le dice si va donde el psicólogo le dice si va donde el psiquiatra, y una persona cuando tiene un consumo problemático y decide atender es una urgencia, ¿cierto? Cuando, digamos, reconoce ese problema y busca ayuda, eso es una urgencia que debe ser atendida de manera inmediata. Es que además en la práctica de la salud también hay muchas de las personas que se convierten en consumidoras por los mismos medicamentos que se les aplican dentro de algún proceso de recuperación. Con los niños, por ejemplo, el tema de la fluoxetina, la ritalina, y después se preocupan porque están consumiendo drogas. Si desde chiquitos ya los estaban induciendo. Yo tengo una pregunta. Dos. Estuve en una charla sobre habitantes de Cali, que no, que me parece, y estaban hablando que había que declarar a los consumidores enfermos mentales para poder a que accedieran a la atención, pero todos no están así. Esa es la nueva ley, esa es la nueva política. Pero es lo que les digo, o sea, sí está en el marco de la salud mental cuando hay un consumo problemático, una adicción. Pero estaríamos, o sea, generalizar es como decir, nosotros todos somos borrachos, alcohólicos, porque vivimos en un país cantinero donde casi todos tomamos en algún momento. Entonces somos alcohólicos, enfermos, porque el alcoholismo ya es una enfermedad en el marco de la salud mental, ¿cierto? Por eso la adicción, es la adicción. Pero como nos están volviendo a vender el cuento de o delincuente o enfermo, ese es el discurso que se está entregando, ¿cierto? Y entonces casi que todos para el mismo costal, todos. Y nos olvidamos de lo estructural, nos olvidamos de todo lo estructural, de la inversión social importante que hay que hacer para meter la gente a los hospitales, seguir engordando el sistema de salud y farmacéutico, o las cárceles, que también son otro escenario donde hay que meter a la gente,
¿cierto? Esos dos escenarios. Por ejemplo, Pero no miremos la parte está estructural. todo el traguito, desde por la mañana el primer traguito con el tiempo. Entonces tenía que llevarlos a todos los enfermos mentales. Todos, claro que casi todos estamos con ciertos niveles. ¿Qué ibas a preguntar, Ale? En el 2012. 2012. 2012 se salió la ley, pero se ha ido implementando hace aproximadamente 2 años. Listo, gracias. Bueno, entonces digamos que ha sido como el enfoque, ¿cierto? Este es el enfoque que hemos tenido de las políticas de drogas, el DINO, que es un enfoque sobre todo prohibicionista, con una estructura de tabú, leyes y guerra contra las drogas, que la guerra contra las drogas ha sido reconocida un fracaso, no solo por estudiosos del tema, sino también por mandatarios y también, digamos, por expertos que han hecho análisis en el mundo sobre la guerra contra las drogas. Un mundo sin drogas sí podemos, ese es el objetivo que casi ha tenido, digamos, todas estas políticas. Territorio libre de drogas, ¿cuál es que otra campaña ha habido? Bueno, sobre todo esa, país libre de drogas, territorios libres de drogas, un mundo sin drogas sí podemos. ¿Ustedes creen que un mundo sin drogas sí podemos? ¿Cierto? Este mundo sin drogas yo creo que es difícil de asumir, es difícil de llevar. Mentiras, no, pero además el cuerpo tiene todas las drogas. Nosotros tenemos todas las drogas dentro del cuerpo. Digamos que también hay una de las razones porque el neurotransmisor que contiene la sustancia se conecta con esa sustancia que viene de afuera. Entonces un mundo libre de drogas sería un mundo libre de plantas, de humanos. No podríamos existir. No podríamos existir. Una filosofía de un puritanismo ascético, ¿cierto?, desde la medicina, y el modelo de prohibición sigue siendo guerra contra las drogas, que lo que hemos visto en la historia de Colombia, la guerra contra las drogas nos ha dejado es muertos, más muertos. Y volvemos a esta época, estamos volviendo a esta época. En esta época el gasto antidroga alcanzó el nivel histórico de mayor participación y el gasto militar estuvo cerca de representar entre el 2 y el 4% del precio interno, del Producto Interno Bruto. Porque toda la inversión estaba en reducción de la oferta, ejércitos, policías, cárcel, casi el 70% de la inversión, o sea, es un platal impresionante, guerra. Digamos que hasta el 2008, y como estamos volviendo, o sea, 10 años después, volvemos a lo mismo. El problema de las drogas básicamente está en oferta, producción y tráfico. Eso es lo que estamos volviendo al mismo momento, Y entonces la plática se queda en reducción de la oferta, policía, ejército, fortalecimiento jurídico, cárceles, ¿cierto?, procesos lentos, paquidérmicos, el sistema judicial, el desarrollo alternativo que fue el que vimos inicialmente, que es todo lo ambiental, aquí aparecían un 10 y un 7%, en el 2008 antes disminuyó, y la reducción de la demanda, que es el consumo, o sea, la inversión, digamos, en prevención, en campañas de información, el 2,6%, política internacional 0,7% y gestión ambiental casi el 0%. Digamos, eso se vivió hace 10 años y estamos volviendo a ese momento. Los invito a leer aquí algunas de esas palabras. Muy conocida, ¿cierto? No. Esto tiene que ver con qué, con cuál de las 3 violencias tiene que ver esto. Cultural y simbólica. Esta es la que fortalece la exclusión. Luego lo estructural, no hay oportunidades para un chirrete, no hay oportunidades para un drogadicto. ¿Qué tal? No, aquí nos roba, no le puede dar trabajo, no se puede volver a entrar a estudiar. Violencia estructural. ¿Y qué pasa aquí? Pues que este es lo único que le da la oportunidad, es el que está en la violencia directa. Los grupos, las bandas, venga que usted aquí me sirve para campañar, venga que usted aquí me sirve para venderme unas cositas, y ese es el que le da la oportunidad. ¿Cierto? Entonces ahí digamos que este es un muy buen ejemplo de ese triángulo de las violencias en el tema de drogas.
Entonces, ¿cuáles son esas lógicas que coexisten para este tema? El que el consumidor es visto siempre como parte integral del flagelo del narcotráfico. La violencia asociada es el principal propiciador del microtráfico, siempre todo recae sobre el consumidor, por culpa de él, por eso venden. Es un obstáculo al avance de las políticas de seguridad, todo al consumidor, y hay que prohibirlo, criminalizarlo y penalizarlo. Esa es como la lógica, digamos, que coexiste sobre todo refiriéndose al consumo. Y se tiende a tratarlo desde lógicas prohibicionistas y desde respuestas represivas. Una de las poblaciones más excluidas, sobre todo en este tema, es la población femenina. Hace poco un compañero médico hizo una tesis sobre la atención para las mujeres. Aquí no hay, en todo el eje cafetero es difícil lograr encontrar un lugar que atienda a mujeres, porque las mujeres son muy complicadas, lo dicen los médicos. Lo dicen los médicos, no más los médicos, pero son palabras, ¿cierto?, que además reproducen ese estigma también, ¿cierto? Son complicadas, tenemos más problemas con ellas, y además el modelo de atención es para hombres, que se le aplica a mujeres. O sea, no se piensa en la complejidad también digamos, de los constructos y de todo lo que hay alrededor de una mujer. El consumo de drogas, sobre todo cuando es problemático, tiene una relación directa, como casi todas las enfermedades mentales, con la infancia y sobre todo con el abuso. Esta es una sociedad que no protege a los niños, no los protegemos, ¿cierto? Y todo es silenciado. Eso ya pasó, no diga nada, eso ya. Además porque el abuso siempre está muy cercano. Y ese es uno de los factores más fuertes que se tiene en relación con los consumos problemáticos, con la depresión, con la esquizofrenia, que hay psicólogos que pueden, no sé si deconstruir o afianzar esa parte, pero es parte de lo que hemos encontrado, digamos, desde el observatorio. Entonces, si no protegemos la infancia, difícilmente vamos a tener una salud mental joven y sobre todo viejos felices. Un niño feliz es un viejo feliz. Entonces también ahí donde hay que darle sobre todo el enfoque a esta sociedad de proteger la infancia. Bueno, esto tiene que ver también, digamos, la exclusión con el tema de la mujer, es que la mujer es señalada como mala en un mundo que construye a las mujeres como sujetos de bien, donde los crímenes son imperdonables o irreparables. Ustedes pueden ver eso en la cárcel. La cárcel de hombres tiene las filas más largas, mamás, tías, novias, amantes, amigas, ¿cierto? Llevando comida, vayan a la cárcel de mujeres un domingo. Una filita cortica, fácil de entrar. ¿Por qué? Porque la mujer que comete un crimen, que comete, digamos, este tipo de actos, es doblemente excluida. Entonces, desde el tema de drogas se busca, ¿cierto?, que se trabaje en una política social que promueva el ejercicio ciudadano, o sea, lo que hablamos ahora, hablar de ciudadanos, no de delincuentes o de enfermos, sino hablar de ciudadanos, preservar y restituir los derechos de las personas, desarrollar las capacidades y promover oportunidades. Cuando uno va a los centros de atención, ahí sí que ve que estos muchachos antes sobreviven en esos mundos que viven tan tenaces. No quiere decir que las drogas solo estén en estratos bajos. Están en todas las drogas, pasan todos los estratos. Lo que pasa es que hay unos factores protectores que de alguna manera, ¿cierto?, puede ayudar, digamos, a que la persona no llegue a un consumo problemático, mientras que una persona que no tiene factores protectores, pues ese camino, digamos, termina siendo su opción de vida. Abrir espacios de participación y de liberación, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se construyen las políticas? Así se construyen con la gente, con políticas de mujer sin mujeres, políticas de infancia sin escuchar a los niños, políticas de jóvenes sin jóvenes, políticas de drogas sin personas que consumen drogas, todo visto desde afuera. Entonces buscar procesos identitarios de pertenencia, de sentido y sobre todo disminuir los procesos de exclusión social. Comprender que el tema de drogas es totalmente complejo y demanda integralidad en la comprensión, en el abordaje. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, para ir como con los datos, cómo estamos como región. Lo va a pasar pues rápidamente, cómo nos vemos, digamos, a nivel nacional. No ocupamos los no honorosos primeros lugares en consumo, digamos que nosotros estamos
en el cuadrante rojo de consumo a nivel de país, dándonos la mano como con Medellín, Cali, Cartagena. El eje cafetero está, digamos, como en tercer lugar. Los tres. A veces dicen, no, en Caldas dicen, no, son los de Pereira. En Armenia son los de Pereira. Pero está muy parejo. Armenia, por ejemplo, Quindío fue muy fuerte, sobre todo por ahí entró el consumo de heroína. Risaralda en ilícitas muy fuerte, Caldas muy fuerte en lícitas. Entonces estamos, digamos, muy parejos. En población general siempre van a aparecer en los primeros consumos las sustancias lícitas como el tabaco y el alcohol. Los tranquilizantes, estimulantes que siguen siendo lícitas ocupan esos primeros lugares, y luego inhalables, éxtasis, marihuana, cocaína aparecen digamos, en segundo y tercer lugar. Esto es, digamos, en prevalencia de vida en hogares, o sea, a cualquier persona le hicieron la pregunta. O sea, es, digamos, una aproximación. Y uno ahí miraría pues, que los datos están muy parejos a nivel nacional. Pero si ven en el primer cuadrito, el nacional es el rojo, siempre estamos por encima. Risaralda en lícitas ha estado por debajo. Es algo bien curioso, ¿cierto? Aquí la ilegalidad es muy fuerte, las sustancias ilícitas son, digamos, de más alto consumo y las lícitas son de menor consumo. En cuanto al consumo de hombres y mujeres es muy similar, se están emparejando, ¿cierto? Antes, digamos, el consumo era más alto en hombres, ahora ya va muy parejo el consumo. A nivel, digamos, de hogares, también dice que la edad de inicio está entre 14 y 17 años, en hogares, ¿cierto? Pero cuando se hizo el estudio de escolares, que a nivel nacional decía, no, la edad de inicio es 12, 13 años, nosotros hicimos un análisis interno, bajamos las bases de datos y lo que vimos fue que las edades de inicio estaban desde los 5 años, ahí nos aparecen 4 años, por ejemplo, heroína muy grave, muy grave, esto está desde el 2012, 8 años para Risaralda, 9 años para Quindío, 12 años para Caldas, heroína. Eso es un dato supremamente grave en la región. Y siguen estando, digamos, en primera línea las legales, bebidas energizantes, tabaco, alcohol, y de las ilícitas en primer lugar está la marihuana. Luego cocaína, bazuco, estimulantes, inhalantes y otras sustancias. Cuando sacamos estos resultados nosotros pensamos que había un error en el estudio. Dijimos, no, pero tan raro, es que 5 años, 6 años. Entonces hicimos un estudio sobre el consumo de ladies, ya lo vamos a ver, de cloruro de metileno en colegios, y pues sí, los muchachos de sexto se acordaban que habían hecho a los 6 años. Entonces uno de los relatos que nos decían era, no, es que por eso están sobre todo las lícitas, es que las fiestas en la casa, los culchos que quedan en la casa. No, es que mi primer vez fue en la casa, que hubo una fiesta y entonces no, pero nadie se dio cuenta, pero todo estaba encima de la mesa. Entonces, ese, digamos que casi siempre ha sido como puerta de entrada, las legales, puerta de entrada y luego las ilícitas. Entonces, esta digamos que es la propuesta, ¿cierto?, epistemológica para abordar el tema de drogas o para hacer estudios de drogas, no partir desde cero, tratar de ser comparativos con lo que se ha hecho, ¿cierto? Aquí hay estudios, hay unas variables que son importantes trabajar, como las edades, como las prevalencias o las incidencias en el campo de las drogas, mirar el tema de la persona, las sustancias, los contextos y toda la complejidad pues, que esto conlleva. Entonces, en este momento, ¿qué nos debemos preocupar aquí en esta región? Lo que llaman las nuevas sustancias psicoactivas, que no son nuevas, sino que empiezan a dar, digamos, unos usos. Aparecen en el tiempo, son poco estudiadas, pero ya pues, existían, esas fórmulas han existido. Se puede llamar, digamos, fenómenos emergentes de drogas porque no solo es la sustancia, sino también prácticas alrededor de ellas. Como, por ejemplo, la pega para zapatos. A los abuelos de nosotros se les ocurrió pegarse del tarro de la pega, yo creo que no. ¿Cierto? O el Zampic, o de los marcadores, o del liquid paper.
¿cierto? A nadie se le ocurría como utilizar eso para trabarse. Ahora sí, digamos que estos utensilios se están empezando a usar para buscar un estado alterado de conciencia. Entonces eso digamos que es uno de los retos que tenemos que trabajar en la región, y es ver qué está pasando ¿cierto? con estas relaciones con las sustancias. Entonces estas nuevas sustancias pueden ser sintéticas, naturales o semisintéticas, tipo anfetamina, que son muy adictivas y son alternativas legales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la cocaína, yo ya no voy a necesitar ir por todas esas hojas, que además las están erradicando, sino que yo elaboro en mi casa una cocaína sintética. Y un consumidor de cocaína va a decir, no, esta está muy buena. ¿Por qué? Porque tiene suplantadores que dan un efecto a una cocaína pura, o cocaína, digamos, de buena calidad. Esos suplantadores, cafeína, codeína, levamisol, y el levamisol es un desparasitante de uso veterinario. Entonces, usar ese es un producto que se está encontrando mucho en la cocaína de esta región en los análisis que hemos hecho, y una cocaína con levamisol combinada con alcohol, pues lo que está haciendo es un daño hepático, daño de hígado tremendo. Entonces, eso digamos que son alternativas legales. A mí no me pueden encerrar si yo tengo cafeína o codeína en la casa, o si tengo levamisol. Eso no está digamos, catalogado como una sustancia de control. Entonces es la forma, digamos, de tener alternativas legales para buscar efectos similares en las drogas que se están vendiendo. Ese es un riesgo altísimo, sobre todo en la salud y en la seguridad pública, pero sobre todo en la salud, que es como el enfoque que yo creo que desde lo humano debemos empezar como a trabajar y sobre todo a informar. Sobre este tema hay una desinformación altísima. Hay una desinformación, y lo que está de moda en la mayoría de drogas son suplantadores y adulterantes. Adulterantes es que corta, ¿cierto?, para que rinda la sustancia, entonces se le mezclan cosas. El suplantador es que me dicen, yo le vendo esto, es original, pero realmente no es. Y eso pasa con varias sustancias, como ya vamos a mirar. Esto tiene un mercado muy acelerado, es muy difícil encontrar, por eso la guerra contra las drogas sigue siendo un fracaso en este aspecto. Encontrar esto, el policía puede requisar y encontrar un papel, para que a mí me encuentre un papelito del tamaño de una uña en este bolsillo, pues tiene que ser porque casi que me voltea el pantalón y me lo sacan. Y las drogas de síntesis de por sí son muy pequeñas, son dosis muy pequeñas, y que quizás ni el policía sabe que es una droga, que está siendo utilizada como droga, porque además es legal. Bien, tenemos aquí en Pereira, sobre todo, bueno, en el eje cafetero y a nivel de país, reportes de consumo y emergencias por uso. Muchas veces pues ha salido también como dentro del amarillismo, que la zombie, que la flaca, ¿cierto? Todo eso fue más un tema de amarillismo en los medios, pero eso es una combinación de sustancias. Lo que hay es una combinación de sustancias, no una sustancia única, y lo que da es una intoxicación. Bueno, muchas de estas drogas son etiquetadas como para no consumo humano, se consiguen por internet. O sea, el mercado es muy, muy acelerado y muy accesible. Hay poca información sobre ella, ¿cierto? Entonces el tema de la toxicidad, por eso se dan los temas de toxicidad, puede dar dosis letal dependiendo del uso, y la mayoría no tiene historial de uso médico. Por ejemplo, los muchachos aquí han ido intoxicados al sistema de salud y un médico no sabe qué es, lo atiende como cualquier alcoholización, pero no sabe qué es lo que realmente tiene en el cuerpo, qué es lo que pasa con el sistema de salud. A nosotros nos atienden como de la misma manera para todo. Y un chico puede llegar diciéndole, no, yo me metí un LSD, yo me tripié, en fin, dentro del lenguaje de ellos. Si le dice que se consumió un LSD, seguramente no es un LSD, sino un embón, y debe atenderlo como un embón, ¿cierto? Un embón es toda una cadena molecular que está reemplazando una sustancia que se llama LSD o ácido lisérgico, y es la que se está vendiendo. Aquí el LSD es muy difícil de conseguir.
Entonces eso, digamos, es lo que supone un alto riesgo para la salud. Este es otro, digamos, que está llegando apenas al país, y es el tema de los cannabinoides sintéticos. Es supremamente sencillo producir esto. Entonces ya no se necesitan grandes cultivos de marihuana. Cualquier tritura vegetal, la revuelvo con cannabinoides sintéticos, con acetona, y le pongo el saborizante y el colorante, que es el que le va a dar el precio realmente. Porque entonces el mercado empieza a manejar todo el tema de lo que les decía ahora, de la moda. El púrpura, el rojo, los cristales, todo eso se puede hacer de manera química. Y ese es el mercado que está llegando de manera acelerada al país y al mundo, pues, porque ya hay alrededor de 900 sustancias reportadas en el mundo de síntesis. ¿Cuál es el tema con estas drogas de síntesis? En el caso, por ejemplo, de los cannabinoides, la mayoría siempre han estado enfocados en que las drogas nos van a dañar el sistema nervioso central, ¿cierto? Un mito, por ejemplo, que quemaba las neuronas, que eso es falso, eso es falso. Pero sí, digamos, hay una afectación en el sistema nervioso, y en este caso convulsiones, ansiedad, irritabilidad, confusión, paranoia. Muchos casos en este momento en Omeris se están dando de esquizofrenia por consumo de marihuana, o sea, de cannabis. Entonces decía, pero tan raro, es que eso no pasaba. Por consumo de marihuana no había por qué desencadenar una patología mental. Pero es el alto contenido de THC y la manipulación que ha tenido la planta, ¿cierto? El alto contenido de THC, que es la sustancia psicoactiva, entonces pues llega de manera más directa al sistema nervioso y genera pues otras patologías. Entonces aquí no solo el sistema nervioso, sino cardiovascular, gastrointestinal, renal, metabólico, oftalmológico, entre otras afectaciones. Con los cannabinoides sintéticos, pero la mayoría de drogas de síntesis están afectando los otros órganos, como les decía ahora, riñones, hígado. Y es aquí, digamos, donde está un poco como algunas muestras del mercado. El LSD original venía con esta imagen, un hombre desnudo por los montes Pirineos en una bicicleta, ¿cierto? Una expresión de libertad, porque además fue un consumo muy académico en su momento. En la búsqueda, digamos, de un medicamento, pues se encuentra, digamos, esta sustancia, el ácido lisérgico. El hecho de que tenga esa imagen no quiere decir que es original. El papel puede con todo, y más en un país donde todo se chivea, todo. Aquí todo se chivea y las drogas no son la excepción. El éxtasis, ¿cierto? También siempre se juega mucho con el estatus, con la moda, que Dolce & Gabbana, las marcas de carros de alta gama, Tesla, Ferrari, son, digamos, como las imágenes que aparecen, porque además eso busca un reconocimiento y un estatus de la persona. Entonces, no, ¿cierto? La marca ya me está vendiendo algo de calidad, me está vendiendo algo de estatus, me está vendiendo algo bueno, y sobre todo que me da un reconocimiento. No es lo mismo usted tirarse los pases de perico o cocaína que estar pegado a un frasco de pega, ¿cierto? Las drogas también tienen una estratificación y se mueve de la misma manera. Y la ketamina, que esa es la más de moda en este momento, que es con la que se está haciendo el TUSI, que pues el TUSI no, ese sí que es chiviado por completo. La fórmula es 2CB, por eso es TUSI. La mayoría de los que consumen ni siquiera sabe por qué se llama TUSI, sino que le dicen TUSI. Y lo cocina cualquiera, con la base de la ketamina. Ketamina, ya le ponen el colorante, le ponen el toque secreto, algunos dicen que le están poniendo metadona, que es heroína sintética, o que le están poniendo pues otras sustancias, como para decir, la mía es más buena, la mía da un mejor viaje, pero no es TUSI, porque el TUSI es una molécula. Ahí en la entrada en la mesa les puse unas piezas donde dice que es realmente el TUSI. Es una molécula única, no tiene color, no tiene olor y es de alto costo. Y aquí vendieron TUSI rosado, como una cocaína rosada, y la prepara casi que cualquier persona. Entonces, como la rosada estaba tan trillada, empezaron ya a sacar azul, amarilla, roja y otros colores. Estos son fotos reales de acá de Pereira. Esta fue
unas éxtasis, ahí es donde están las marcas de Ferrari y Tesla, y otros consumos, digamos, que son más de colegio, es este, cloruro de metileno, o le dicen el hopper de los pobres, porque es muy similar, ¿cierto? Es volátil, pero entonces le ponen olor a chicle, a fresita, entonces parece ser como muy inocuo, poco dañino, pero lo que están haciendo ahí, y como les digo yo directamente a los muchachos, es la peor traba que se pueden dar, porque ni siquiera es traba, es la traba más pendeja que puedan hacer, porque ahí no hay traba. ¿Qué es lo que pasa con este cloruro de metileno? Por lo que le dicen Leiris o DIC, genera un síndrome hipoxémico que deja de pasar oxígeno al cerebro y el cuerpo reacciona, se marea, ¿cierto? Y puede hasta causar la muerte. Y ellos creen que es una traba. Entonces el desconocimiento con esto es altísimo. Pero solamente marea, sino la falta de oxígeno también. La falta de oxígeno. Causa como unas embombamiento. en los músculos, contracciones musculares, hormigueo, entonces hay como una desorientación. Pensé que estaba ya corta aquí. Bueno, y aquí sí. Bueno, ya yo voy a ir cerrando esta parte, como para dejar espacio con algunas preguntas. Estos son algunas imágenes antiguas, y las drogas siempre han pasado por un campo legal, ¿cierto? La de marihuana tuvo su momento de estatus, el perico, la cocaína también, era de estratos muy altos, vendían la cuchilla de oro, vendían toda, digamos, toda la parafernalia para que la gente consumiera cocaína, pero eran cajas de élite, ¿cierto? Luego empieza, también la cocaína fue utilizada en jarabes para la tos. Por ejemplo, el jarabe para la tos uno no debería utilizar porque tiene alto contenido de codeína y de cafeína que acelera el ritmo cardíaco. Y es una de las sustancias que están consumiendo en los colegios. Ellos ya saben, entonces compran el jarabe para la tos, lo revuelven con spray, y lo que hace el azúcar es, digamos, pasar de manera más rápida la codeína y la cafeína al cuerpo, y con eso se están pegando pues tremendos viajes los muchachos en el colegio. Pero se están dañando, ¿cierto? Están dañando todo el tema cardiorrespiratorio. O sea, nos cogió ventaja las drogas y no nos dimos cuenta. Cuando llega el control, eso va mucho más adelante. O sea, las drogas, que la invitación con este tema no es para generar una alerta, qué susto, qué miedo, sino sobre todo para trabajar la autonomía en las personas. Las drogas van a estar ahí, como todos los productos del mercado y como todos los fenómenos: prostitución, delincuencia, drogas, zapatos, bolsos, iPhone, computadores, todo el mercado va a estar ahí. ¿Cómo fortalecemos la autonomía para decidir sí, no o hasta dónde llego yo con las cosas? Ese es el enfoque. El enfoque es sobre todo ese. Decirle no, eso es como decirle sí. Decirle que ahí está el diablo, yo quiero ir a conocerlo, ¿cierto? Porque la curiosidad y lo que le digan a uno que no, eso es mucho más atractivo. Bueno, estos son ya datos, ¿cierto?, que se han encontrado en el país de todas estas drogas que les he hablado. Y que es muy grave aquí, sobre todo en Dos Quebradas, porque en Pereira hay un control, digamos, de la venta de heroína dentro de la misma ilegalidad, es el balazo. Y es que creen que la heroína fumada en el papel de aluminio es menos riesgosa que inyectada, ¿cierto? La heroína en cualquier forma es de las drogas de mayor dependencia, que va a generar mayor dependencia física, psicológica y sobre todo física, porque genera un dolor muy grande, el síndrome de abstinencia. Pero en papel de aluminio, por los derivados de polietileno y las sales que tiene el papel, genera unos rotos en el cerebro. Se llaman neumopatía, vasculopatía o encefalopatía, y la persona cuando, digamos, cae como en esa sobredosis y logra sobrevivir, queda con habla reducida, movilidad reducida, y pues ya de estos casos hay varios aquí en la región. No tenemos el dato de muertos por heroína porque no nos lo han querido dar, pero yo creo que son muchos ya. Son muchísimos los muertos por heroína que tiene ya esta región. Y es una de las sustancias emergentes, que ahí es donde uno tiene que hacer el análisis de qué puede generar esa combinación. Primero, una marihuana con alto contenido de THC, y encima de eso revuelto con tusi, que no es tusi, o sea, el tal varetusi.
Ese es el de moda en Medellín, que además que ya debe estar llegando por aquí también. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Cierto? Como mínimo, conociendo la realidad que queremos transformar, los grupos con que queremos trabajar. A veces como profesionales creemos que vamos a ir a salvar. Uno construye con las comunidades, ellos conocen su realidad, ellos conocen lo que está pasando ahí y es desde el empoderamiento que se trabaja con ellos. Construyendo la respuesta, ¿cierto? Basándonos en evidencia y no en lo que siempre se ha hecho, porque es que pasa mucho es, no, es que aquí siempre, la prevención siempre ha sido esta, digámosles no, digámosles nada. Con los muchachos uno conversa muy bien todo este tema desde la verdad, desde la capacidad de decisión y sobre todo la autonomía, fortalecer la autonomía en los jóvenes, que son, digamos, la población más vulnerable al consumo. Tratar de que las acciones no estén desarticuladas, ¿cierto?, entre diferentes actores sociales, reconocer la capacidad de las personas para salir, digamos, de esas problemáticas, promover el acceso a una verdadera atención integral para mujeres, como les hablaba ahora. Una mujer es triplemente excluida, además si está en embarazo peor si está en embarazo y consume drogas. Este tipo de casos también se está viendo aquí que no las quieren atender porque es un triple problema. Además, con un niño, embarazo, drogas, VIH y hepatitis, que es una de las enfermedades más presentadas en la región asociadas al consumo. Bueno, promover el acceso a los servicios. Mucha gente a veces ve la mitigación o la reducción de daño como una alcahuetería, pero eso es importante, ¿cierto? Por ejemplo, el intercambio de jeringas. Es importante, ¿por qué? Porque yo estoy disminuyendo la hepatitis, posiblemente el VIH, pero además me estoy acercando a la población, sino que ahí no me puedo quedar, porque si me quedo ahí es puro paternalismo. De ahí para allá es donde tengo que hacer todo el ejercicio de inclusión social. Bueno, usted quiere ayudar, la mayoría de heroinómanos quieren ayuda, porque es uno de los consumos más dolorosos, muy doloroso y muy costoso. La mayoría quieren entonces buscar esa inclusión social, ¿cierto? El tratamiento, que pueda tener la superación y volver a incluirlo a la sociedad en lo que estaba haciendo. Bien, tratar de trabajar sobre esas barreras de acceso, ¿cierto? Y esos servicios especializados, sobre todo en atención también de mujeres embarazadas y bebés. Y aquí, por último, combatir la discriminación, el doble estigma y asegurar una mayor población afectada, la participación de las poblaciones afectadas. Hay un documento que se llama UNGAS, ese documento es, digamos, el que hace una propuesta integral muy interesante sobre políticas de drogas en Latinoamérica. Entonces, si quieren ampliar pues, sobre este tema. Y ya para finalizar, los dejo con este video para que veamos que estamos como muy equivocados hasta en la atención de drogas. ¿Qué causa, digamos, la adicción? ¿Qué causa, digamos, la adicción a la heroína? Esta es una pregunta bastante estúpida, ¿verdad? Es obvio, todos sabemos eso. La heroína causa la adicción a la heroína. Así es como funciona. Si consumes heroína durante 20 días, para el día 21 tu cuerpo estará deseando la droga ferozmente debido a que hay ganchos químicos en ella. Esto es lo que significa adicción, pero hay una trampa. Casi todo lo que creemos saber sobre la adicción es incorrecto. Si tú, por ejemplo, te rompes la cadera, te llevarán a un hospital y te darán una gran cantidad de diamorfina durante semanas o incluso meses. La diamorfina es heroína. Es de hecho más fuerte que la que un adicto puede conseguir en la calle porque no está contaminada por otros elementos que los traficantes de droga añaden para diluirla. Actualmente hay gente cerca de ti consumiendo un montón de heroína de lujo en los hospitales, así que al menos algunos de ellos deberían convertirse en adictos, pero esto ha sido estudiado a fondo, no ocurre. Tu abuela no se convirtió en una yonki después de su reemplazamiento de cadera. ¿Por qué es esto? Nuestra teoría actual sobre la adicción proviene en parte de una serie de experimentos realizados a partir del siglo XX. El experimento es simple. Coges una rata y la metes en una jaula con 2 botellas de agua, una que solo contenga agua y otra en la que el agua esté mezclada con heroína o cocaína. Casi todas las veces que se realiza este experimento, la rata se obsesiona con el agua con la droga y sigue consumiendo más y más hasta que se mata.
Pero en los años 70, Bruce Alexander, un profesor de psicología, se dio cuenta de algo extraño sobre este experimento. La rata es colocada en la jaula totalmente sola. No tiene nada que hacer más que tomar la droga. ¿Qué pasaría, se preguntó, si probamos esto de manera diferente? Así que construyó el parque de ratas, que es básicamente el paraíso de las ratas. Es una jaula de lujo donde las ratas tendrían pelotas de colores, túneles por los que corretear, muchos amigos con los que jugar y podrían tener mucho sexo. Todo lo que un pueblo de ratas podría desear. Y tendrían las botellas del agua con la droga y las del agua normal. Pero aquí está lo fascinante. En el parque de ratas casi nunca se consumía el agua narcotizada. Ninguna de ellas la utilizó de forma compulsiva. Ninguna de ellas tuvo sobredosis. Pero tal vez esto es algo que solo ocurre con las ratas, ¿verdad? Bueno, resulta que hubo un experimento humano algo parecido. La guerra de Vietnam. El 20% de las tropas estadounidenses en Vietnam utilizaba mucha heroína. La gente en casa estaba realmente en pánico porque pensaban que habría cientos de miles de yonkis en las calles de los Estados Unidos cuando la guerra terminase. Pero un estudio siguió a los soldados cuando volvieron a casa y encontró algo sorprendente. No fueron a rehabilitación. Ni siquiera mostraban síntomas de abstinencia. El 95% de ellos simplemente pararon una vez llegaron a casa. Si crees la antigua teoría de la adicción, esto no tiene ningún sentido, pero si crees la teoría del profesor Alexander, tiene mucho sentido. Porque si te ponen en una horrible jungla en un país extranjero en donde no quieres estar y puedes estar forzado a matar o morir en cualquier momento, consumir heroína es una buena forma para pasar el tiempo. Pero si vuelves a tu agradable casa con tus amigos y familiares, es el equivalente de que te saquen de la primera jaula y te metan en un parque de ratas para humanos. No es un producto químico, es tu jaula. Necesitamos pensar sobre la adicción de forma diferente. Los seres humanos tienen una necesidad innata para crear vínculos y conectarse. Cuando estamos felices y saludables nos vinculamos con las personas que nos rodean. Pero cuando no podemos porque estamos traumatizados, aislados o derrotados por la vida, nos vinculamos a algo que nos da una sensación de alivio. Puede ser consultar nuestro móvil sin parar, puede ser pornografía, videojuegos, Reddit, juegos de azar o podría ser la cocaína. Pero nos vincularemos con algo porque esa es nuestra naturaleza humana. El camino para deshacerse de vínculos no saludables es formar vínculos saludables, para estar conectado con la gente con la que quieres estar. La adicción es solo uno de los síntomas de la crisis de abstinencia que ocurre a nuestro alrededor. Todos lo sentimos. Desde los años 50, la media de amigos cercanos que un norteamericano tiene se ha disminuido constantemente. Al mismo tiempo, la cantidad de superficie de suelo en sus hogares ha incrementado. Elegir la superficie del suelo en lugar de amigos. Elegir las cosas en lugar de las conexiones. La guerra contra las drogas que hemos estado combatiendo durante casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a las personas a curarse y arreglar su vida, las hemos alejado de la sociedad. Hemos hecho que sea más difícil para ellos conseguir puestos de trabajo y se estabilicen. Les quitamos los beneficios y apoyos y los hemos pillado con drogas. Les ponemos en cárceles que son literalmente jaulas. Ponemos a gente que no está bien en una situación que les hace sentir peor y los odiamos para no recuperarse. Durante demasiado tiempo hemos hablado solamente sobre la recuperación individual de la adicción, pero ahora necesitamos hablar sobre la recuperación social, porque algo nos ha ido mal como grupo. Tenemos que construir una sociedad que se parezca mucho más al parque de ratas y mucho menos como esas jaulas aisladas. Tendremos que cambiar la manera antinatural en la que vivimos y redescubrir el uno al otro. Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, lo opuesto a la adicción es la conexión. Miedo, drogas y religiones, que tienen que ver sobre todo con esos modelos de control y de dominación. Sí. Dos preguntas. Pues creo que tengo un pequeño vacío con respecto a lo que has hablado y el video. Y es que ven la adicción como un producto de un aislamiento colectivo, o dicen que la conexión es opuesto a la adicción, pero hay algunos casos en los que el consumo es social y es colectivo. O sea, yo me siento con mi grupo de amigos y me ofrecen el bareto, me ofrecen un pase de perico, y es como que esa presión social colectiva que dices, pues bueno, y finalmente ya con tus amigos todos los días en un parque empiezas a consumir y de un momento a otro pues ya lo seguiste consumiendo y te diste cuenta. Entonces es como que es esa otra parte, es otro lado, y no sé de pronto qué explicación o no sé, hay en ese sentido la adicción con esa conexión amistosa. De pronto entonces ahí, ¿qué explicación habría? Bueno, como les dije en un principio, esto es complejo. Yo puedo probar lo mismo que él, los dos probar 5 cosas y yo quedar enganchada y vuelta a nada y él nada. ¿Sí?
¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo dolores distintos a él, guardados distintos a él, factores protectores o que no me protegen diferentes, ¿cierto? Pero en la decisión, digamos que sí hay ahí, ¿cierto? Un riesgo, ese riesgo. Y esa decisión también, ser autónomo lo protege, ¿cierto? Porque yo puedo estar al lado de que esté fumando, no, hágale, todo bien con usted, pero pues yo no quiero. Así como yo respeto la decisión suya de consumir, usted respete la mía de no consumir, ¿cierto? Y hay espacios donde yo he visto que eso se da y se respetan las decisiones. ¿Pero por qué? Porque lo está diciendo con autonomía, con respeto, ¿cierto? Pero normalmente buscamos aceptación desde que estamos chiquitos. Bravo, está caminando muy bien toda la vida, el título, bien, muy bien, y nos sentimos contentos, felices. El ser humano busca reconocimiento, entonces cuando a veces hace falta esos reconocimientos, las drogas pueden ser uno, ¿cierto? Para una aceptación, pero es otra cosa, es una cuestión muy profunda. Las drogas también son a veces automedicación inconsciente. Es una automedicación, sobre todo la adicción está cubriendo algo que está muy guardado y es a veces lo más difícil de encontrar en los tratamientos, porque los tratamientos que tenemos además son nefastos. Aquí no llegamos ni al 7% de efectividad en el tratamiento. Los tratamientos que hay acá son tratamientos afuera, como si fuéramos Frankenstein, ¿cierto? Nosotros nos atienden un pedazo, otro pedazo, pero no de manera integral. Entonces eso hace que sea mucho más complejo la atención, además que hay una demanda altísima y hay una oferta mínima, sobre todo en esta región que tenemos tan altos consumos. Pero digamos que este es un ejemplo de unos factores protectores, ¿cierto? El video que muestra que hay unos factores protectores que pueden evitar, y sobre todo con un consumo de esos tan altos, tan fuerte como es la heroína. Y yo de parque de ratas, más que un tema de juegos y de confort, es un tema de derechos. Aquí la vulneración de derechos es sobre todo la que ha llevado a una injusticia social. ¿Cierto? ¿Tú tenías una pregunta? Sí, yo te quería preguntar si de pronto tú crees que la disponibilidad de este tipo de información verídica sobre las drogas, porque uno siempre, por ejemplo, violan a alguien, no, eso es que estaban marihuanados, o bueno, cualquier delito lo asocian a las drogas, ¿cierto? Y uno pocas veces tiene el acceso a esta información o a este tipo de charlas. Inclusive yo que pues soy profesional y todo, vivo acá en Pereira, apenas tengo un acercamiento de información verídica a las drogas. Entonces, ¿tú por qué crees que este tipo de información no está tan cerca de las comunidades? Yo me imagino, si inclusive acá en Pereira, ¿cierto? Que yo vivo también en Pereira, en una comunidad rural, en un municipio pues como Quinchía, como Apía, ¿por qué no llega este tipo de información? Que es más una necesidad como el ciudadano para obtener esa autonomía de yo decir, bueno, mi grupo de amigos está fumando marihuana, no, yo no quiero fumar marihuana, no, pues no. Ese sería el golpe más fuerte para una olla, es ese, es no comprar, ¿cierto? Es que un negocio se acaba cuando no hay demanda. Las drogas, como les decía ahora, tienen mucho de largo y de ancho. Han habido movimientos en el mundo que han sido fracturados o rotos con las drogas. Por ejemplo, las Panteras Negras en Estados Unidos. Las Panteras Negras fueron una fuerza grande de organización de los afro en contra del racismo en Estados Unidos, muy fuerte. Estaba tan fuerte y lograron tantas cosas que lo que hicieron para romper esa unidad fue meterles crack, ¿cierto? Entonces las drogas también hacen parte de la fracturación de las sociedades que no se espera que se organicen, que piensen menos, ¿cierto? Porque también esa es una forma de acabar con la capacidad de pensar. Cuando una persona cae, sobre todo en adicciones, porque no todos los consumos, como les dije ahora, son problemáticos, hay consumos funcionales, pero es una forma, digamos, y sobre todo de pérdida laboral. Es una edad donde se pierde una fuerza laboral y económica en ciertos sectores. Entonces eso hay tantos intereses en que eso no se acabe, aunque el discurso diga lo peor son las drogas y tenemos que acabarlas. Está en el discurso, porque realmente eso es un negocio muy grande y de muchos intereses que no van a querer que se acabe. Como pasa con el cigarrillo, que es
imagen ahí, esto de acá. Vea, el cigarrillo es el mejor ejemplo. El cigarrillo es lo único que ha logrado bajar en el mundo. Después de miles de campañas y de cosas, ¿y qué hicieron las tabacaleras? Sacar el vaporizador, porque ese salió de ahí. Y tiene la misma imagen del hombre Marlboro. El hombre Marlboro que salía con el sombrero, de pecho peludo, lo más sexy del mundo, ahora es el vaporizador que da estatus, porque es una cuestión de estatus. Y en cuanto a la salud, se la sigue afectando. Digamos, si uno desea este tipo de charlas, llevarlas a otros espacios, digamos, más como de colegios o algo así, uno cree que pues, dado que eso es como la universidad, si hay que crear como un convenio interinstitucional o cómo se hace. Pues, No, vea, en primaria nosotros tenemos, digamos que la región está llevando consumos ya a primaria, eso no se veía antes, eso no se veía, ni venta ni consumo en primaria. En primaria se debe trabajar habilidades para la vida, ese es el enfoque. Pero si los niños ya están preguntando por la droga, habrá que hablar, ¿cierto? Sí preguntan, pero lo ideal es que en primaria no se hable directamente de las drogas porque ahí está toda la capacidad de asombro, ¿cierto? Todo el asombro, la curiosidad. Entonces el tema habilidades para la vida es el enfoque, fuerte, fuerte, fuerte. Porque en habilidades para la vida precisamente la autonomía es un factor importante. Y ya digamos que bachillerato no parte de lo que ellos conocen, no de lo que, o sea, si hay un sector donde no está... a ver qué, pongamos cualquier sintética nueva y yo llevo y entonces, bueno, ¿cuáles conocen ustedes? Esta, ustedes no conocen tal, vea, esa es muy dañina muchachos, ¿qué es eso? Va a generar unas ganas de conocerla porque ha pasado, aquí uno de los primeros consumos de heroína fue con una buena intención de una profesora, llevó la película Transporting, que es de heroína. Y uno la ve y es fuerte, es una película fuerte. La profesora tuvo la mejor intención de llevar eso como, qué miedo muchachos, ¿cierto? Vean la película, qué miedo. Pero ahí en ese salón había una niña con un policonsumo, con una exploración, que lo que vio ahí fue tremendo viaje que no conocía. Y lo que salió fue a buscar heroína, y fue de los casos más jóvenes, con necrosis de piel, pues casi le tienen que cortar, casi le tienen que amputar la mano, porque pues era en una época donde ni siquiera se sabía cómo atender la heroína acá. Sí, bueno, más que preguntas, como la discusión. Yo tuve un accidente hace como 5 años y en la clínica me inyectaban hidromorfina cada 4 horas durante 3 meses. Y entiendo muy bien cuando tú le dices, o el video lo mostraba, lo que atendemos es la sintomatología social que tenemos como sociedad enferma, yo diría, una sociedad en proceso o en vía a la extinción, diría yo. A veces somos máquinas de dañarnos y de hacer daño. Yo me acuerdo cuando llegué a mi casa y me dijeron, ya te vas a Antibáñez, y yo, feliz, no podía ni caminar, pero me fui. Y me mandaron con acetaminofén para la casa. Y vi todo el síndrome de abstinencia en la cama con mi viejo al lado, agarrándome las paredes, tenía que amarrar. Y entiendo muy bien lo que plantean de estaríamos llenos de heroinómanos por todo lado. Y lo dicen ahí, el problema no es la sustancia, están ahí y siempre van a haber, siempre. Legales, ilegales. Nosotros las usamos de misma manera, hacemos 1000 mezclas con tal de que nos psicoactive o que nos cambie y nos saque de donde nos sentimos mal, de ese infierno que no queremos vivir. Pero mira que lo decía el video, es la jaula personal, es la jaula la que hace rentar la droga. Y los estados y los políticos que manejan nuestra vida, nuestros países, persiguen la droga porque es más fácil perseguir al que vende que en realidad impactar a través de la educación, impactar esos modelos de familia, impactar lo que estructura la vida de una persona en la sociedad. Es más sencillo esa vía y la discusión se vuelve ya de otro orden, porque ya no estaríamos entonces con una política antidrogas donde criminalizo la droga, sino que debo fortalecer una línea como la familia y la fórmula para eso sabemos dónde está. Pues no están las vías como de la globalización y de que todo se va a comercio, que todo se va a plata y que todos tengan que ir a trabajar y los niños para ir tirados o sin la educación. Eso van otras líneas que son mucho más costosas y menos rentables. Las drogas, las armas
son muy rentables para ciertas líneas como, digamos, de administración o que se piensan y que controlan a los demás. Por donde lo miremos, esto es un juego de doble moral por donde lo miremos, porque si estuviésemos tan preocupados, si el gobierno estuviera tan preocupado por la salud, aquí no estaría entrando con el libre comercio toda la basura de comida que nos está entrando. Dos, los casinos en esta ciudad, los casinos, la ludopatía que hay aquí es impresionante, la gente pierde casas, pierde familias, pierde todo, y es una enfermedad mental y es de adicción, ¿cierto? Entonces, por donde lo miremos, política, económicamente, es un juego de doble moral. Es la jaula que tenemos en nuestra cabeza, y por eso es muy importante que cada uno tenga sus procesos psicológicos, sus procesos espirituales, sus procesos de escucha, sus procesos desde donde lo quieras mirar, si el yagé es tu vida, si la oración es tu vida, si la espiritualidad es tu vida, si el yoga es tu vida, háblese, encuéntrese, revísese, intervéngase y busque puentes, porque la droga es eso. Y la forma en la que nosotros el ser humano históricamente ha buscado alterar la conciencia y modificar la conciencia, que es diferente, ¿cierto? Es diferente modificarla, buscar estados modificados de conciencia, y otra cosa es buscar estados alterados de conciencia, que es lo que normalmente ahora la moda nos está llevando, alterar y terminan en homeris, le tiran la vida, porque es que la salud mental vale muchísimo para terminar medicado de por vida. Pero un estado modificado de conciencia, que es, digamos, lo que históricamente, sobre todo, apareció, que ahí es bueno hacer como la diferencia, en las comunidades ancestrales, lo que se llaman enteógenos o plantas de los dioses, es diferente, ¿cierto? Es diferente y a veces en los estudios los mezclan cocaína, tabaco, alcohol, yagé, ¿cierto? Que también hay que tener cuidado, porque como todo se está comercializando, pero todo es en el marco de ese mismo modelo. Entonces ese neochamanismo y esa venta de la medicina ancestral y las búsquedas de la gente anda en una búsqueda tremenda espiritual del ser, porque siempre nos han dicho todo afuera, todo está afuera, como Coca-Cola, ¿cierto? Los amigos, la felicidad, compre Coca-Cola y verán que se ponen felices. Entonces es cierto, es esa búsqueda también interna que hay que dar. Por allí hay dos. No es tanto una pregunta, sino como ciertas aclaraciones. Sí estoy de acuerdo en lo que dices de que en la escuela es importante trabajar desde las habilidades para la vida, porque eso es de la prevención y desde el consumo de sustancias y de dependencia a sustancias o circunstancias es fundamental, y es basarse en un lenguaje positivo, que es muy importante. Incluso hay políticas nacionales que han sido un fracaso, incluso desde el tabaco, por ejemplo, el lenguaje negativo. El cáncer de boca ahí en la cajetilla, todo un lenguaje muy negativo. Eso desde la psicología y pues desde la superación de dependencias es nefasto, o sea, eso no sirve casi para nada. Lo que más sirve es un lenguaje positivo. En vez de decirte a vos que te vas a morir por hacer esto, es decirte todas las posibilidades, cualidades o beneficios que tendrías de hacer esto o de disminuir cierto consumo. ¿Qué pasa? Cuando el consumo inicia desde edades muy tempranas, que no se ha terminado de desarrollar el cerebro y sobre todo la corteza prefrontal, que es la que te da a ti el raciocinio, el hecho de decir, esa autonomía de decir, sí, yo soy autónomo de consumir o no consumir, pues listo, si estamos hablando de jóvenes, adultos jóvenes o adultos, bien, listo, hablemos de autonomía, pero no podemos entrar a hablar de autonomía en niños que aún ni siquiera tienen, digamos que desde su morfología, desde su desarrollo pues del cuerpo, todavía esta parte cerebral eso es clave lo que tú dices. Entonces es muy importante aprender a generar esos discursos y a saber qué, basando en qué, desde la ciencia, lo que tú decías de la profesora. No podemos entrar en un discurso de la opinión, no, es que yo opino que es mejor hacer esto porque es lo que en mi casa hacía o le funcionó a mi tío que dejó de fumar porque le untaban ají en el... Bueno, un montón de cosas que es muy desde los mitos. Pero no, o sea, hay que empezar a basarlo desde la evidencia y desde la ciencia y aplicarlo pues como tal y con diferenciación, como pues lo decía ahorita, también desde las edades y desde los contextos, incluso pues lo que venimos hablando en la anterior, que era desde lo ancestral. Eso es como pues el chamán ancestralmente tiene un uso de la chacruna, que pues eso tiene DMT, o desde la coca misma, el bambeo, la nicotina desde el tabaco, pero entonces
cómo es este uso y ese contexto en el que se le da y cómo abordar la superación de esa dependencia, ¿cierto? Digamos que Finlandia es el que lidera eso, como muchas otras cosas desde lo social, y es como lo que él decía, la jaula, sí, tu jaula. En sí ellos allá lo dan muy casi que de la mano de lo que vos decías, oferta social, y es que brindan una amplia gama. Allá el Rataparque para ellos es una amplia gama de oferta cultural y en deportes. O sea, si tienes el consumo listo, en vez de aislarte y darte, por ejemplo, si es de heroína, pues darte metadona, si es de nicotina, pues darte bupropión o cualquier nicotina, pues en medicamento o en chicle, es al contrario, no aislarte, sino generar otras opciones de socializar desde opciones saludables. Entonces, ¿qué hay? Opciones culturales de teatro, danza, deporte, donde pueden tener otra opción de socializar, de interactuar con otras personas, que es una necesidad que tenemos los seres humanos, pero desde la construcción de salud también, ¿sí? Y muy enfocado obviamente también con la edad y el contexto. Entonces, obviamente decir pues que vamos a aplicar acá eso sería algo muy utópico, pero a lo que voy es eso, es como mirar desde nosotros qué se puede hacer también. Y vuelvo y digo, desde la ciencia hay muchas cosas que se pueden encontrar y que uno puede tomar, digamos, que esas herramientas, y pues están, digamos, que acá hay bases de datos donde se pueden buscar, indexar desde la universidad, hay trabajos investigativos que se han hecho pues acá en la región al respecto. Entonces, digamos que hay herramientas que hay que utilizar, y pues lo que hago énfasis es sobre todo eso, que sea desde la evidencia, no tanto desde que yo opino que es mejor esto, sino buscar evidencia. A veces, por ejemplo, lo que tú dices respecto a esas estrategias, hay estrategias muy buenas. Por ejemplo, la política pasada sacó lo que son las zonas de orientación escolar, zonas de orientación universitaria, centros de escucha, y es una estrategia muy bien pensada, tiene muchas teorías conjuntas, además muy bien trabajada. No, aquí la cogieron y se volvió un proyecto politiquero de foto y listado. Se dañó, o sea, el discurso está la estrategia, pero se convierten en ese tipo de estrategias donde tome la foto, llene el listado y ya hicimos la zona de orientación, hicimos el centro de escucha, y no se trabaja, digamos, como con esa. Y lo otro, sí, está la ciencia, está, digamos, las evidencias, pero en el campo, por ejemplo, del tratamiento, nosotros hemos encontrado mejor efectividad con la medicina ancestral para el tratamiento de adicciones, ¿cierto? Una combinación entre las medicinas y la psicología, que hay, digamos, varios centros, uno en Chile, uno en Perú, Taquihuasi, Mantohuasi, otro en México, que llegan al 70 y al 80% de efectividad, que eso es muchísimo, eso es muy alto, ¿cierto? Entonces, a veces, digamos, nos quedamos como en el marco de lo científico, pero lo científico desconoce las otras lógicas de pensamiento que son importantes y válidas. Y esas son lógicas que no son el pensamiento mágico, porque es que yo creo que el pensamiento mágico es mentiroso, la magia es mentira. Ellos tienen un pensamiento propio, importante, y que está, digamos, dentro de esas culturas, que para mí es tan válido como el pensamiento occidental científico. Entonces ahí pues como a usted esa parte, y creo que iba a haber algo que dijeron, no recuerdo bien qué fue lo que tú dijiste, quería como por aquí, algo que habían dicho, bueno, quería como reforzar, pero sí, mejor dicho, esto es un abrebocas, este tema es complejo, pero no hay que seguirlo guardando debajo del tapete, que pasa como el tema de sexualidad. No hable de eso, no vea qué miedo, qué susto, esto hay que hablarlo, hay que buscar las formas de abordarlo, y eso era lo que iba a decir. ¿Y por qué no hay inversión? ¿Por qué no se hacen estas cosas? Porque aparece el mismo porcentaje. O sea, la inversión social es nula, cero. Aquí nos interesan más las fachadas, los edificios, las avenidas, todo lo bonito, pero lo social, el ser humano, olvidado. En todos los factores, educación, salud, vivienda, todo se convirtió en un negocio. Los derechos pasaron a ser negocios en vez de